Bueno, voy a comenzar con aminoglucósidos. Lo primero es que son bactericidas. Entre este grupo está la amicacina, gentamicina, streptomicina, kanamicina y neomicina. La streptomicina fue sacada de una bacteria, la Streptomyces griseus. Tiene un anillo exosa, streptidina. Este principalmente se encuentra en la streptomicina o 2-desoxi no sé qué, y este es de otros aminoglucósidos. Va a haber su mecanismo de acción es porque hay un bloqueo irreversible en la inhibición de la síntesis de proteínas del 30S, que interfiere con la función del ribosoma. Son solubles en agua, sales en solución y activos en pH alcalino, no pH ácido. Entonces, por lo mismo, no se administra vía oral, sino que se administra vía intravenosa e intramuscular y se puede administrar como segunda línea de tuberculosis en la gentamicina. La resistencia ribosomal es más fácil que se dé en la streptomicina. Los efectos adversos, como dijo Vicuña, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Hay mayor ototoxicidad, nefrotoxicidad con los diuréticos y con otros agentes, por ejemplo con la vancomicina. En cuanto a la ototoxicidad, se va a dar, ¿por qué? Porque va a haber una destrucción en las células sensoriales del oído interno, en la cóclea o de los órganos vestibulares. ¿Esto qué va a hacer o cómo se va a manifestar? Con tinnitus, va a disminuir la capacidad auditiva de alta frecuencia. Va a haber un daño vestibular, va a haber vértigo, ataxia y pérdida del equilibrio. Estos, tanto la ototoxicidad como la nefrotoxicidad, se va a dar porque va a ser el tratamiento mayor a 5 días. Entonces, por eso es que no se aconseja mayor de esa cantidad de días. Cubre más que todo los gram negativos, aerobios. Se va a dar por eso mismo en peritonitis y en infecciones del tracto urinario vaginal. Y hablando más a fondo del mecanismo de acción, se va a dar por 3 efectos. Uno, va a bloquear la formación del complejo de la subunidad 30S. Entonces, por tanto, va a codificar de manera errónea el aminoácido de la cadena peptídica emergente y va a haber una mala formación del ARN. Si se mete con el ARN, que es un ácido ribonucleico, entonces por lo mismo, pues como es el núcleo, se mete con el ARN, entonces pues va a haber una mala transcripción, una mala no sé qué. Entonces por eso dice que es bactericida. Bactericida destruye, elimina completamente. Y por tanto va a haber una mala translocación en el ARN. Bueno, como farmacodinamia o ya propiamente el mecanismo de acción, en resumen de esto, es que va a generar una mala codificación de la lectura equivocada del ARN mensajero. ¿Qué otra cosa? Bueno, propiamente hablando como ya de los medicamentos que hacen parte, entonces está la gentamicina. La gentamicina dice que no es primera línea en estafilococos, porque la primera línea va a ser beta-lactámicos. ¿Qué pasa si se administra un aminoglucósido con una penicilina? Pues lo que va a hacer es que digamos que va a lograr una mayor efectividad bactericida, especialmente en la endocarditis con enterococos. ¿En qué momento se debe usar los aminoglucósidos? Pues las indicaciones son la septicemia, también puede ser neonatal en infección de piel y tejidos blandos, tales como quemaduras, en las infecciones respiratorias del sistema nervioso central, también en las infecciones complicadas y recurrentes de las infecciones de las vías urinarias. También va a haber en las infecciones óseas, articulares e intraabdominales, como la peritonitis y la endocarditis bacteriana. Principalmente los bichitos que va a afectar son la aeruginosa, la enterobacter, el proteus y la Klebsiella.
En cuanto si se dan dosis muy alta, puede ser peligroso porque bloquea hay un bloqueo neuromuscular y lo que va a hacer es que va a haber una parálisis respiratoria. La gentamicina se usa intravenosa e intramuscular, intravenoso por infusión de 30 a 60 minutos y no se metaboliza. ¿Por qué no se metaboliza? Por lo que pues cómo va a haber intravenoso o intramuscular un metabolismo. El metabolismo, digamos, hepático, pues va a ser por vía oral y no se administra por vía oral. El 90% de la dosis se recupera inalteradamente en la orina, luego de 24 horas. Por eso en infecciones del tracto urinario. En ancianos, ¿qué se debe hacer? Disminuirle la dosis, y en los obesos debe ser una dosis, como decía, los obesos, la dosis inicial debe ser calculada en el peso ideal más el 40% del exceso de peso y es categoría D en el embarazo. En cuanto a las interacciones, entonces, ¿qué pasa si administra un aminoglucósido con otro aminoglucósido de manera simultánea? O con la capreomicina, que es un antituberculoso. Entonces, pues va a potenciar las reacciones adversas, como cuáles, pues las más conocidas: ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular, que como habíamos dicho, el bloqueo neuromuscular va a llevar a parálisis respiratoria. ¿Qué pasa si administra un aminoglucósido con una anfotericina, que es un antimicótico? En cuanto a una clindamicina más un aminoglucósido o una vancomicina con un la vancomicina es un glucopéptido. Bueno, entonces si se administra con todo esto, va a haber mayor nefrotoxicidad. Dice que en cuanto a los estreptococos y enterococos van a ser relativamente resistentes a la gentamicina, porque lo que pasa es que este fármaco no penetra muy bien en la célula. Y bueno, ya hay otros mecanismos de resistencia propiamente. Entonces, ¿cuáles? Va a haber que se produce una enzima que es la enzima transferasa. ¿Qué pasa si se produce la enzima transferasa? Pues va a inactivar el aminoglucósido por varios mecanismos, por adenilación, acetilación o fosforilación. Entonces, por lo mismo esta inactivación y no sé qué, entonces pues va a haber una entrada deteriorada del aminoglucósido a la célula, que va a haber una mutación o una eliminación de la proteína porina. Y en cuanto a la proteína del receptor 30S, que aquí es donde actúa el aminoglucósido, pues se va a eliminar o se va a alterar por una mutación. Entonces pues va a haber un mecanismo de ototoxicidad que pues se va a dar por los receptores de la membrana de la célula ciliada. Y prácticamente lo que en resumen es que no se administra la gentamicina consecuentemente, entonces toca hacer solo unos periodos de descanso.